Hola, ¿cómo les va? Soy el ingeniero Matías Alejandro del Santo y hoy vamos a ver la clase correspondiente a los temas jet grouting, muro colado y micropilotes. Comencemos con el primero de los tres temas que vamos a ver en esta clase, el jet grouting. El jet grouting o el CCP por sus siglas en inglés, Cement Chumming Pile o pilote de cemento batido, es una técnica de mejoramiento del suelo que, a través de boquillas inyectoras como la que se ven aquí en este barra de perforación, produce una mezcla de lechada de cemento con el suelo. El método constructivo de esta técnica es bastante sencillo. Se tiene una máquina que lo que va a ir haciendo es ir bajando un sistema de barras con las boquillas inyectoras en la parte inferior. Este sistema de barras está conectado a unas mangueras de alta presión a través de las cuales se inyecta el cemento a presión y introduciendo esa boquilla y rotándola, lo que se hace es ir destruyendo la estructura del suelo y mezclándola con cemento, conformando un elemento de suelo cemento que va a tener mejor resistencia que el suelo natural. Las presiones son bastante elevadas, presten atención a que hay que destruir la estructura del suelo que tenemos. El proceso constructivo es bastante intuitivo. Lo que se hace es se desciende la barra de perforación por rotopercusión. Una vez alcanzada la profundidad a la cual se quiere construir el jet grouting, se empieza a inyectar por dos toberas que en general están diametralmente opuestas, y a la par que se va produciendo la inyección se va retirando el sistema de barras. Con eso se va a ir conformando la columna de jet grouting. Hay dos metodologías bastante habituales para trabajar el jet grouting. La primera es la inyección por tobera doble de lechada de cemento y agua. En general tienen relaciones altas de agua y cemento, fíjense que de 0,8 a 1, y grandes presiones de inyección, en el entorno de 400 a 500 bares. Con esto se pueden obtener pilas de jet grouting de 80 centímetros de diámetro. El gran problema de esto es la presión a la cual hay que inyectar la lechada de cemento y agua para poder destruir la estructura del suelo y conformar nuestra columna de jet grouting. Para paliar el problema que les había comentado anteriormente, existe una inyección que se ejecuta por una tobera doble que está desfasada. Tenemos una tobera 1 en el cual se inyecta aire y agua a presión a 500 bares. Prestemos atención que esta mezcla va a tener una menor densidad que una lechada de agua y cemento, por lo cual la inyección, a pesar de tener la misma presión, va a ser mucho más sencilla. Y posteriormente tenemos una tobera inferior en la cual vamos a inyectar cemento y agua a una presión muy baja. ¿Por qué? Porque ya habíamos destruido anteriormente la estructura del suelo. Con esto lo que se puede lograr son columnas de jet grouting de hasta 2 metros de diámetro, o sea, un diámetro bastante más importante que el que teníamos con el caso anterior. Una pequeña foto de una columna de jet grouting de 1,80 m de diámetro. Fíjense que parece un pilote, pero es una mezcla de suelo, cemento y agua. Este es un campo de prueba de jet grouting para encontrar la relación de agua-cemento y la velocidad de rotación de la herramienta y la velocidad de subida de la herramienta. Lo que se hace generalmente son campos de prueba en los cuales se prueban distintas relaciones de agua-cemento, distintas velocidades de rotación de la herramienta y distintas velocidades de izaje de la herramienta. Con eso lo que hace es ir identificando distintas columnas que se pueden ir generando. Acá hay una fotito un poquito más linda que la otra que vimos, donde se pueden apreciar de manera muy sencilla las distintas columnas de jet grouting. Algunos valores de relaciones de agua-cemento, tipos de materiales, tenores de cemento y valores de resistencia a compresión simple del material de las columnas. O sea, lo que hacemos es, una vez ejecutado la columna de jet grouting,
se muestrean testigos para ejecutarlos a compresión simple. Estamos en el entorno de 15 megapascales a 230 megapascales, o sea, valores interesantes de tensión con contenidos de cemento por metro lineal de columna de jet grouting variables, pero unos valores interesantes, o sea, el mejoramiento que nosotros obtenemos de los suelos es interesante. Ejemplos de aplicación, podemos utilizarlos para recalces de estructuras que hayan tenido algún problema, para generar recintos estancos en el caso de que se tenga que excavar, por ejemplo, un subte, recintos estancos para colocación de caños, submuraciones y demás cosas. El segundo tema que vamos a ver es muro colado. Entre las características principales que podemos encontrar en los muros colados es que pueden ser implantados en cualquier tipo de terreno. No hay problemas que sean arenas finas o gruesas, no hay necesidad de bajar el nivel freático. Esto se trabaja desde superficie, como vamos a ver en la filmina que sigue, y no tenemos necesidad de estar deprimiendo el nivel freático. De la misma manera se pueden construir en áreas urbanas, no se generan vibraciones en suelos duros o en arenas densas. Una cuestión bastante interesante a la hora de contrastarlo con una pantalla de tabletaca donde nosotros vamos a tener que vibrar las tabletacas para generar el recinto estanco. Se genera un paramento estanco que evita el ingreso de agua al interior de la excavación, se coloca una junta entre paño y paño, vamos a ver más adelante. Los espesores pueden variar desde 0,30 hasta 1,20 m. Esto implica que nosotros vamos a poder generar un recinto estanco aquí adentro con alturas importantes de subsuelo deprimido. Y finalmente vamos a ver también que se ajusta muy bien al perímetro necesario de la excavación. Hay un caso que les voy a mostrar que ustedes van a ver que esto se cumple muy bien. Un pequeño ejemplo de cómo comenzaron los trabajos de muro colado es el Hotel Bullon en Francia, donde había que hacer excavaciones desde cota 42 hasta cota 19, o sea, casi 20 metros de excavación para la construcción de uno de los subterráneos que atraviesa la ciudad de Francia. Esto es todo el trabajo que se hizo con muro colado. Miren que hay casi 20 metros hasta aquí abajo, o sea, toda una planta libre, no hay ningún tipo de sostenimiento, y esto se logra a través de esa técnica que les cuento ahora, que es el muro colado. La secuencia constructiva de un panel individual de muro colado es bastante sencilla. Lo que se hace es excavar hasta la profundidad indicada. Esta excavación en general se hace con una lechada de bentonita o de agua y bentonita con una densidad bastante elevada para mantener la estabilidad de las paredes de la excavación. Una vez que se llega a la cota la cual se va a instalar el muro, se desciende la jaula de armadura. Es una jaula de armadura bastante importante de acuerdo a la excavación que nosotros queramos hacer, pero requiere un componente de armadura bastante importante. Posteriormente lo que se hace es hormigonar, se baja una manguera y se comienza el hormigonado desde abajo hacia arriba. La colocación del hormigón lo que hace es desalojar toda esta lechada de suelo bentonita que se reutiliza en piletas especiales. La secuencia constructiva de un muro colado continuo es muy similar, se construyen los paneles individuales, fíjense que aquí construimos los paneles impares, y una vez que están construidos se construyen los paneles pares, o sea, se trabaja con paneles alternados. En esta filmina lo que podemos ver es todo el esquema de maquinarias que necesitamos para construir un muro colado. Acá trabajábamos en paños alternos, como les contaba en las filminas anteriores, y tenemos en uno de los paños la máquina que está generando la excavación. En el paño anterior una grúa que baja las jaulas de armaduras para ir conformando el muro colado, y en un tercer paño los mixers de hormigón que van llenando el paño que ya teníamos listo para hormigonar.
De la misma manera que se hormigona de abajo hacia arriba, ya habíamos visto que se retiraba el lodo bentonítico utilizado para estabilizar las paredes de la excavación y el descenso de la armadura. Ese lodo bentonítico se lleva a una planta, en la cual se lo filtra y se lo vuelve a reutilizar en la máquina que está ejecutando las excavaciones. Es un ciclo cerrado, tiene un cierto desperdicio, pero el lodo bentonítico se reutiliza. Las máquinas que podemos encontrar para ejecutar las excavaciones son de dos tipos. La que tenemos a la izquierda es una máquina que tiene una herramienta que se llama cuchara bivalva, que lo que hace es bajar, cerrar estas dos cucharas y retirar material. La otra que tenemos es una que tiene la hidrofresa, que va bajando de manera continua y a través de estas fresas que tiene en la punta va triturando el material y lo va retirando. Una de las ventajas que tiene el muro colado es la gran estanqueidad que se puede generar en los recintos que se proyectan con este sistema. Esta estanqueidad se da a través de la vinculación que existe entre los paneles a través de los water stops. Los water stops son elementos que generan estanqueidad entre un panel primario, que es el que se construyó en una primera etapa, y un secundario. Son elementos de goma o de algún material similar que lo que hacen es evitar el ingreso de agua al recinto que nosotros estamos construyendo. Hay distintas formas y lo que se hace es colocar un elemento de este estilo, que es un metal formboard, que lo que hace es sostener el water stop mientras se hormigona el panel primario. Presten atención a esta forma que tenemos aquí, es la misma forma que tenemos aquí. Esta cara se coloca en el panel primario, se hormigona y una vez que está completo el hormigonado se ejecuta la excavación con el elemento metálico coinstalado y se lo retira hacia el costado o hacia arriba. Esto ya está fijo. Entonces después nos queda la junta de goma y podemos hormigonar el panel secundario generando una vinculación entre los dos paneles. Aquí está la secuencia más o menos aproximada. Lo que les decía, nosotros teníamos un panel listo para hormigonar, colocábamos el water stop aproximadamente 25 centímetros de longitud con ese elemento metálico o esa chapa, y una vez que el elemento de hormigón está fraguado, se ejecuta la excavación y se retira la chapa para volver a utilizarla. Entonces nos queda un panel de hormigón ya fraguado con el elemento inserto en él y el otro panel listo para ser hormigonado. Con esto nosotros lo que evitamos es el ingreso de agua a nuestro recinto. Como trabajo previo a la ejecución de los muros colados, se ejecuta un muro guía, que lo que busca es ofrecer guía a la máquina de perforación, evitando desviaciones, y también lo que se utiliza es para sustentar la armadura que se desciende durante el hormigonado. O sea, es un pequeño murito de hormigón, presten atención, una pequeña armadura. Esto lo que nos hace es servir de guía para cuando nosotros bajemos la herramienta y evitar que se nos vaya fuera de lo que estamos proyectando. Este es el proceso de hormigonado. Tenemos un balde con una manga que va a ir hormigonando desde abajo, el mixer que arrima prácticamente hasta al lado del muro. Otra foto de hormigonado, esta es la manga que les contaba que va hormigonando de abajo hacia arriba. Nosotros la vamos a ir retirando, la vamos a ir levantando. Presten atención a la cantidad de armadura que tiene un muro colado. Aquí tenemos algunas fotos donde podemos ver la instalación de la armadura. Miren lo que son las jaulas de armaduras, o sea, imagínense que si la excavación tiene 20 metros, esto no va a tener anclajes en el medio que vinculen, o sea, tiene que trabajar todo sosteniendo el empuje del suelo. Es una cantidad de armadura interesante la necesaria.
Esto es lo que les decía. El muro está excavado. Vean la pileta de lodo bentonítico que tenemos para estabilizar las paredes. Este es el muro guía que les había contado. Esta es la armadura que vamos a ir bajando, y para que la armadura no entre en contacto abajo con el suelo, lo que se hace es se colocan estas barras para que quede suspendido. Entonces después nosotros vamos a bajar la manga, vamos a hormigonar, se va a ir desalojando este lodo bentonítico que habíamos dicho que lo íbamos a reutilizar, y va a quedar nuestro panel instalado. En algunas ocasiones lo que se hace es colocar sobre la cara que va a quedar expuesta del muro colado en la excavación un encofrado vinílico, como puede ser colocar una placa de madera terciada. Esto lo que hace es generar una terminación un poco más prolija del muro colado. Imagínense que nosotros vamos a excavar de este lado, entonces la cara que va a quedar visible del muro colado va a quedar mucho más prolija que si nosotros lo dejáramos expuesto. Es una cuestión constructiva, pero siempre está bueno tenerlo presente. Insisto, presten atención a la cantidad de armadura que tiene un muro colado. Las máquinas actuales tienen posicionamiento controlado y automático, o sea, vienen con displays como los que tenemos aquí, en los cuales nosotros podemos medir y controlar la inclinación de la herramienta, como así también la posición respecto a la máquina, o sea, si está girado o si está centrado. Las hidrofresas, por ejemplo esta que es la Soilmec Tiger H8, vienen también incorporadas algunos flaps que lo que hacen es ir abriéndose hacia el costado y generando presión para que la herramienta descienda de manera vertical. Tiene algunos laterales que lo que van a hacer es garantizar que esto no se incline así, y tiene otros en el frente y en la parte de atrás que lo que van a hacer es generar también la verticalidad de la herramienta. Este es el flap que yo les comentaba. Fíjense que es una chapa que lo único que hace es abrirse y cerrarse para lograr la verticalidad de la herramienta. Y estos son todos los comandos que tiene el operador mientras está ejecutando la excavación. O sea, tiene un control totalmente preciso de la herramienta que está ejecutando la excavación. Una particularidad que tiene los muros colados ejecutados con hidrofresa es que nos va a permitir no utilizar el encofrado metálico con el water stop. Nosotros lo que vamos a hacer es generar una junta metálica de mucho mejor calidad con la hidrofresa. Vamos a tener construidos nuestros paneles primarios, y cuando construyamos el panel secundario lo que vamos a hacer es un pequeño solape comiendo un poquito del panel primario en ambos lados. Entonces cuando nosotros hormigonemos el muro secundario, lo que vamos a hacer es generar la unión de los dos muros a través de este solape. Esto lo que va a hacer es generar la junta, evitando el ingreso de agua al recinto que estamos construyendo. Les voy a mostrar a continuación una obra que se desarrolló en estos últimos años en la República Argentina, que es la cámara de carga para el emisario de Riachuelo, en Dock Sud. Esta obra contemplaba la construcción de una cámara de carga a través del muro colado que tenemos aquí. Y si prestan atención, lo que van a ver es que aquí tenemos la hidrofresa y aquí tenemos las piletas de lodo bentonítico para estabilizar. Y aquí tenemos las armaduras, ahora las vamos a ver más de cerca. Me tocó participar en la campaña de investigación geotécnica y posteriormente hicimos algunos trabajos adicionales que nos permitieron ver cómo iba avanzando la obra. Aquí tenemos la secuencia constructiva. Se había generado el muro guía con la forma de celdas lobulares, y aquí tenemos la hidrofresa trabajando, que es la que tenemos aquí atrás, y las grúas colocando los paneles. Aquí tenemos el acopio de paneles, y de este lado se puede ver las piletas para recuperación y reutilización del lodo bentonítico. Esta es la fresa que se utilizó, una fresa bastante importante,
Aquí la podemos ver trabajando. Tenía la particularidad la hidrofresa que alcanzaba los suelos de la formación Paraná, que están aproximadamente a más de 45 metros de profundidad. Esos suelos, al ser suelos arcillosos muy compactos, hacían que la máquina se trabe o tenga algunas dificultades, con lo que una vez terminada la excavación había que limpiar. Se ponían 2 personas a limpiar las hidrofresas. Esta es la cámara terminada. Fíjense la forma que tenía el lobular. Bastante interesante el trabajo. Repito, no me tocó participar del diseño del muro colado, pero sí participé y estuve en varias oportunidades mientras iba construyendo. Como parte de la verificación de algunos parámetros que se habían adoptado durante la etapa de investigación, tuvimos que hacer algunos ensayos in situ sobre los suelos que se iban descubriendo a lo largo de toda la estratigrafía. Tuve la oportunidad de estar aquí abajo y realizar algunos ensayos in situ de las arenas de la formación Puelche, con lo cual tuve que ir a la obra mientras estaba ejecutando la excavación, antes de llegar al nivel de losa de fondo, y poder apreciar la buena estanqueidad que se había logrado con la metodología del muro colado con hidrofresa. Esta es una foto desde abajo, una vez que nos habían bajado con todas las medidas de seguridad y que habíamos realizado los ensayos que nos habían encomendado. Pudimos sacar alguna foto como para tener de recuerdo. Miren el muro colado que está en contacto con el suelo, la perfecta estanqueidad que tiene, no se registra ingreso de agua. Bueno, esta es una foto de noche. Esto se trabajaba en ciclos continuos para poder sacarlo adelante. Actualmente estos muros internos se demolieron, se colocó la tunelera y se excavó el túnel, el emisario, que mencioné acá, que es un túnel que se metió 10 kilómetros en el riachuelo para generar la difusión de los tratamientos de los líquidos cloacales que llegaban a esa planta. Está casi en etapa de terminación. El emisario, se estaban instalando los risers para difusión, pero bueno, esta es una obra que en su momento tuvo esta etapa. Vamos a ver ahora el tema micropilotes. Si buscamos una definición de qué es un micropilote, podemos decir que son pilotes de sección circular de pequeño diámetro, en el entorno de 15 a 25 centímetros, que trabajan principalmente por fuste y que poseen una metodología especial de construcción. Además de las características que recién les mencioné, son elementos que se construyen con lechada de agua y cemento, con lo cual obviamos el uso de agregados. Entre las aplicaciones más importantes de un micropilote podemos encontrar las submuraciones de edificios existentes, fundaciones en lugares de difícil acceso, fundaciones de torres y mástiles en general aprovechando la capacidad de carga de tracción que tienen, fundaciones sin vibraciones por efecto de la Inca, excavaciones profundas con paredes ancladas y estabilización de taludes, entre otros. Veamos cómo funciona un micropilote. El concepto de funcionamiento de un micropilote consiste en que si a un suelo se lo somete a una precarga, mejora notablemente su capacidad friccional. Es decir, que si nosotros le inyectamos una lechada a cemento a presión en el suelo, se produce con ello un incremento de tensiones en su masa, que conduce a un mejoramiento de sus parámetros de corte. Por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento diferencial en el costado de este micropilote, está sometido a un estado tensional como el que tenemos aquí. Si nosotros de alguna manera aumentamos el confinamiento lateral, sea por la inyección de cemento, vamos a pasar de trabajar a un estado sigma 3 más delta sigma 3, producto de ese aumento del confinamiento, con lo cual va a aumentar notoriamente la resistencia al corte. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es cómo
logramos ese incremento de presión de confinamiento en el suelo. La conformación de un micropilote es bastante sencilla. Está conformado por una armadura longitudinal, que va a ser la que tome carga, estribos de armadura nomás solamente para mantener la armadura longitudinal en su lugar. Internamente tienen un caño de PVC ranurado. Este caño de PVC lo que tiene son ranuras o agujeros aproximadamente separados de 50 a 1 metro de longitud. Y esas ranuras están tapadas por manguitos de goma. Esos manguitos de goma se van a abrir cuando nosotros hagamos la inyección de cemento. Para mantener este caño de PVC centrado con respecto a la armadura, se utilizan separadores y centradores. Uno de estos tipos son estas estrellas negras que yo les muestro aquí, que son estrellas de goma dura, las cuales nos permiten colocar el caño de PVC en su interior y la armadura longitudinal de manera exterior. Posteriormente todo queda atado por el estribo. En esta imagen podemos ver la conformación de un micropilote de manera lateral. Tenemos las armaduras longitudinales, tenemos el caño de PVC centrado y tenemos los estribos. De la misma manera tenemos las válvulas manchet, que es por donde nosotros vamos a realizar la inyección secundaria. En correspondencia con estas, el caño de PVC se encuentra agujereado. Presten atención a que esto impide que cuando nosotros bajemos el micropilote en la inyección primaria, ingrese lechada de agua y cemento dentro del caño de PVC. Nosotros después vamos a bajar el obturador, vamos a obturar aquí y vamos a obturar aquí y vamos a realizar la inyección secundaria. Lo que faltaría de esta imagen es el centrador, que es el centrador de goma tipo estrella, que no salió en esta foto, pero es un elemento que va centrado en el caño de PVC y que ayuda a mantener las armaduras longitudinales en su lugar. Veamos ahora qué metodologías existen para construir un micropilote. La primera que vamos a ver es el sistema IGU, Inyección Global Única, la cual nosotros vamos a ejecutar la perforación con una mecha. Vamos a inyectar la lechada de abajo hacia arriba, con lo cual vamos a desalojar el fluido de perforación. Vamos a descender la armadura y después vamos a realizar una sola inyección de aire a presión o lechada de agua cemento a presión. Esto lo que va a hacer es generar el incremento del diámetro del micropilote, aumentando la resistencia al fuste del mismo. La segunda metodología que existe para la construcción de un micropilote es el sistema IRS, inyección repetitiva y selectiva. La primera parte es bastante similar a la anterior. Vamos a ejecutar la excavación, vamos a hacer el colado de la lechada primaria de abajo hacia arriba, con lo cual vamos a desalojar el fluido de perforación. Una vez que tenemos nuestro pilote totalmente lleno con lechada primaria, vamos a colocar nuestra armadura. La armadura yo les había contado que tiene un caño de PVC interior con manguitos de inyección, separados cada intervalos regulares, de 50 a 1 metro aproximadamente la separación entre estos manguitos. Posteriormente, y una vez que la lechada primaria fragua, aproximadamente en el entorno de las 24 a las 36 horas, lo que se va a hacer es una inyección de lechada secundaria. En cada uno de estos manguitos vamos a través de una metodología que vamos a ver en las filminas que sigue, producir una inyección de lechada secundaria. Esto lo que va a hacer es abrir este manguito y generar estos bulbos que lo que van a hacer es aumentar notoriamente la capacidad de fuste de nuestro micropilote. Para materializar el bulbo inyectado de los micropilotes, nosotros lo que vamos a hacer es, en cada uno de esos manguitos, inyectar lechada de agua de cemento. Acá hay un pequeño detalle de cómo está conformado esos manguitos. Este es el caño de PVC que va por dentro del piloto. Yo les dije que iba a estar agujereado. Por fuera iba a estar tapado con una válvula de goma. Esta válvula de goma lo que iba a hacer era impedir que la lechada primaria ingrese al caño.
Después nosotros lo que vamos a hacer es bajar un obturador. Este obturador lo que tiene es dos packers inflables, que son los que van a obturar el caño de plástico por dentro. Y lo que vamos a hacer es, a través de esta manguera roja, que se ve aquí en esta figura, inyectar agua cemento. Como el caño de PVC está obturado con los packers que se inflan con agua, la única manera que va a tener de salir es a través de los agujeritos que tenía el caño de plástico. Como estos estaban tapados con la válvula manchet para que no ingrese, ahora como nosotros estamos generando presión de adentro hacia afuera, esta válvula manchet se va a abrir y va a permitir la inyección localizada de lechada. Esto es lo que les contaba recién. Una vez que está el micropilote colocado, nos queda un caño de inyección, que es este que nosotros tenemos aquí lo tenemos en blanco y aquí lo tenemos en rojo, a través del cual nosotros vamos a descender el obturador, lo vamos a ir colocando a la altura donde están las válvulas manchet, vamos a inflarlo para obturar aquí y lo vamos a hacer es la inyección secundaria en cada una de las válvulas. Este es el equipamiento que nosotros necesitamos para la construcción de micropilotes. Esta es una pequeña válvula manual que es la que se encarga de enviar la presión necesaria para ejercer la obturación de los caños de PVC. Y estas son mezcladoras de agua y cemento que lo que tienen es equipos adosados para permitir la inyección de lechada a presión. Veamos ahora cómo dimensionamos un micropilote. Para ello nosotros vamos a utilizar las experiencias del ingeniero francés Michel Bustamante, el cual definió que la carga de fuste a rotura de un micropilote está dada por la siguiente ecuación, en la cual vamos a tener pi por el diámetro nominal de la perforación, que es el perímetro. Vamos a tener un coeficiente alfa, que es un coeficiente de aumento del diámetro que depende del tipo de suelo. Este valor de alfa está en el entorno de 1,10 a 1,20, siendo el valor 1,10 un valor conservador cuando los suelos son muy duros y un valor de 1,20 cuando los suelos son blandos. O sea, esto toma en cuenta cuánto se va a aumentar el diámetro de acuerdo a la inyección secundaria. L es la longitud del tramo inyectado y Q sub S es la tensión de corte en el fuste del micropilote que depende del valor del ensayo normal de penetración y del tipo de suelo. Una cosa que podemos ver es que en virtud de la capacidad de carga de la punta, en general este valor se ubica en el entorno del 15 al 20% de la resistencia total del fuste. Para simplificar cálculos podemos tomar que es en el entorno del 15% del fuste. Nosotros nos vamos a quedar del lado de la seguridad y la vamos a despreciar, sobre todo cuando los micropilotes trabajen a tracción. Vamos a dejarla como un pequeño reservorio de capacidad de carga por si tuviéramos alguna situación extraordinaria. De la misma manera, los autores del método recomiendan adoptar un valor del coeficiente de seguridad entre 2 a 2,5. Para micropilotes con cargas constantes, como pueden ser cargas de compresión o de tracción, vamos a tomar un factor de seguridad de 3. El ingeniero Michel Bustamante, un ingeniero de la escuela francesa, lo que hizo fue desarrollar estos ábacos en los cuales obtuvo distintos valores de la tensión de corte Q sub S en función de valores del ensayo normal de penetración y valores de presión límite del ensayo presiométrico de Menard. Si recordamos, la escuela francesa es una escuela que toma muy en cuenta el ensayo presiométrico de Menard. En función de una serie de resultados, lo que hizo fue obtener tanto para arcilla como para arenas y gravas estas curvas que representan una serie de ensayos. Cada una de estas curvas está representada para una metodología distinta de inyección, como puede ser la inyección IRS o la inyección IGU. Aquí tenemos los dos tipos de inyección. Y de estos dos ábacos podemos obtener estas dos ecuaciones para suelos cohesivos y suelos granulares que se corresponden con la técnica IRS. Veamos un pequeño ejemplo.
En el perfil de suelos de la figura que se muestra, calcular la capacidad de carga admisible para un micropilote de 18 centímetros de diámetro con una longitud de 12 metros y un coeficiente de aumento del diámetro de 1,15. Además, este micropilote va a ser construido con la técnica IRS. Lo que podemos ver primero es que podemos seccionar nuestra estratigrafía en distintos sectores con valores del ensayo normal de penetración similares. De la misma manera podemos ver que toda la estratigrafía está conformada por suelos cohesivos. Sabiendo que el micropilote va a ser construido con la técnica IRS, podemos obtener la tensión de fuste a través de esta ecuación. De manera muy sencilla se puede armar una planilla de Excel como las que les presento aquí a continuación, o simplemente pueden ir haciendo el cálculo de manera manual. Para cada uno de los metros indicados vamos a tener un valor del ensayo normal de penetración ejecutado con una energía del 90% o con alguna energía distinta. Vamos a corregir al SPT con una energía del 60% y luego vamos a calcular la tensión de corte para cada uno de los metros donde se ejecutó el ensayo normal de penetración. Si multiplicamos la tensión de corte por el perímetro y el diámetro y el alfa, lo que vamos a obtener es la carga rotura por tramo de cada uno de estos metros, y después lo que podemos hacer es ir acumulándola, ¿no? Este 22 es más que 11 y 11, este 38 es 22 más 15 y así sucesivamente. Posteriormente lo que podemos hacer es determinar la carga admisible acumulada, que no es nada más ni nada menos que dividir la carga de rotura por el factor de seguridad que nosotros tenemos, que en este caso es 3. Entonces lo que nos va a dar es la carga admisible acumulada a cada metro de ejecución del micropilote. Si nosotros tenemos que tomar un micropilote de 12 metros de longitud, vemos que a 12 metros de longitud aproximadamente tiene una capacidad de carga admisible de 59 toneladas. Una nota que es más que nada constructiva es que los dos primeros metros del micropilote no vamos a considerarlos para determinar la capacidad admisible acumulada. Esto responde a una cuestión constructiva, ya que nosotros no podemos inyectar manguitos dentro de los primeros 2 metros de profundidad. La razón de esto es que la presión vertical y por ende la presión horizontal que trabaja sobre el micropilote es muy baja porque estamos muy cerca de la superficie, con lo cual si nosotros inyectáramos un manguito en nuestros primeros 2 metros, no tendríamos presión de confinamiento suficiente como para poder generar el aumento del diámetro. A partir de los 3 metros esto se normaliza y ya no tenemos ningún tipo de problema con esta técnica. Como vimos anteriormente, los micropilotes, al ser elementos estructurales, deben ser verificados teniendo en cuenta las tensiones del suelo donde se los construye. O sea, nosotros vamos a definir una longitud del micropilote en la cual nosotros vamos a tomar la carga que nos transmite nuestra superestructura. Pero además debemos considerar la resistencia estructural del elemento y las secciones de los materiales con los que se construye. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta las características de los materiales, vamos a tener en cuenta la resistencia característica de la lechada de agua y cemento que conforma el micropilote y la resistencia característica del acero, con lo cual nosotros debemos verificar su comportamiento como elemento estructural. Vamos a definir una carga de tope. Esta carga de tope tiene que ser mayor que la carga admisible. Si esta carga de tope fuera menor que la carga admisible antes de producirse la falla por resistencia del suelo, se produce la falla como elemento estructural. Para verificar el micropilote como elemento estructural, vamos a tener en cuenta que el micropilote va a estar sometido a una carga de servicio elevada. Vamos a considerar el valor de la carga de tope o carga máxima admisible a través de las fórmulas utilizadas por diversos especialistas. Cada una toma en cuenta los siguientes parámetros. Por ejemplo, la carga de tope es igual a la resistencia que provee la sección de lechada con su resistencia característica y la sección, y la resistencia característica del acero y la sección del acero, multiplicada por coeficientes
de mineración. Como dato, como para tener en cuenta, las resistencias a la compresión simple de las lechadas de agua-cemento para relaciones entre 0,5 y 0,6, que son los valores habituales que se utilizan para construir micropilotes inyectados, están en el entorno de las 15 a las 30 toneladas. Podríamos tomar un valor característico entre 18 y 20 megapascales de resistencia a compresión simple. Veamos un pequeño ejemplo. Calcular la carga máxima que se le podría dar a un micropilote de 18 centímetros de diámetro que será construido con una leche de agua de relación agua-cemento de 0,5 y al que le colocaremos una armadura longitudinal de 5 barras del Fidel 25 milímetros. Tenemos el área total del micropilote en función de los 18 centímetros, el área del acero que está en función del área de las 5 barras de Fidel 25, el área de la lechada, que es lo mismo que restarle al área total el área del acero, y después tenemos la resistencia característica de la lechada de agua-cemento, que podemos adoptarla en 20 megapascales o 200 kilos por centímetro cuadrado, y la resistencia característica del acero, que es un valor ampliamente conocido y está en el entorno de los 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Con esto, y yendo a nuestra ecuación, podemos definir que nuestra carga admisible tope es de 53 toneladas. Nosotros lo que vamos a hacer es verificar que esta carga sea mayor que la carga admisible que transmite el micropilote de acuerdo a la longitud que nosotros habíamos impuesto en un principio. Para la preparación de la lechada es imprescindible en el momento de la construcción saber no solamente cómo la ejecutaremos, sino qué cantidad de materiales vamos a utilizar ya mezclada para preparar una cantidad bastante ajustada a las necesidades que nosotros tengamos. Tenemos como dato lo siguiente: el diámetro y la longitud del micropilote, con lo cual nosotros también conocemos el área de la armadura, conocemos el diámetro del caño de PVC interior, la cantidad de manguitos que nosotros vamos a inyectar, el volumen de la lechada a inyectar en cada manguito, y en general está en el entorno de 30 a 40, 50 litros, con lo cual podemos conocer también el volumen de la lechada primaria, que no es nada más ni nada menos que el volumen del cilindro antes de ser inyectado con la lechada secundaria. Conocemos el volumen de la lechada secundaria, o sea, la cantidad de manguitos que vamos a inyectar por el volumen de lechada que vamos a inyectar en cada manguito. Conociendo B1 y B2 podemos calcular el volumen total de lechada y además tenemos el peso específico del agua y el peso específico del cemento. Estos eran los datos que veníamos arrastrando. Teníamos la relación también agua y cemento que vamos a utilizar en nuestra lechada. Y de la relación agua-cemento, que nosotros sabíamos que era el peso del agua sobre el peso del cemento, podemos transformarlo en volumen por densidad, volumen del cemento por densidad del cemento, y despejar el volumen del cemento. El volumen total de la lechada era igual al volumen del cemento base el volumen del agua. El peso del agua es igual al volumen total de la lechada dividido 1 sobre la relación agua-cemento por la densidad del cemento más 1. Para una relación agua-cemento 0,5 nos queda que aproximadamente el peso del agua es aproximadamente 0,61 del volumen total de la lechada. De la misma manera, el peso del cemento es igual a el volumen total de la lechada por la relación agua-cemento multiplicado a 1 más 1 dividido la relación agua-cemento por el gamma del cemento. Todas estas ecuaciones salen de trabajar con estas ecuaciones que tenemos aquí. De la misma manera, para una relación agua-cemento de 0,5, el peso del cemento es aproximadamente 1,22 del volumen total de la lechada. Prestemos atención a que si nosotros podemos definir un volumen total de lechada, podemos aproximar los kilos de agua y por ende los litros de agua que vamos a utilizar y los kilos de cemento, por ende las bolsas de cemento que vamos a utilizar. Finalmente, lo que podemos llegar a armar es una planilla de este estilo, que es la que se utiliza en el estudio para el dimensionado de micropilotes, donde nosotros teníamos una primera parte donde íbamos a calcular la carga admisible del micropilote,
Después vamos a calcular la armadura del micropilote. Presten atención que esta es la misma ecuación que les planteé. Nosotros podemos definir los diámetros y la cantidad. Con esto vamos a definir la carga tope y la vamos a contrastar contra la carga admisible que nosotros estemos buscando. Además, lo que podemos hacer es un pequeño cálculo del cómputo de materiales y obtener aproximadamente la cantidad de bolsas de cemento que vamos a utilizar y la cantidad de litros de agua que vamos a utilizar. Se puede armar muy sencillamente en una planilla de Excel. Una verificación que hay que hacer en los micropilotes es la verificación del pandeo. No todos los casos hay que hacerla, simplemente se ejecuta en el caso en que tengamos que atravesar suelos blandos, donde surge siempre la duda de la seguridad de los mismos a la falla por pandeo. Nosotros vamos a atravesar estratos de suelos muy blandos que prácticamente no tienen resistencia lateral, con lo cual nosotros debemos definir una carga de falla por pandeo del micropilote. Una ecuación que es la que proponen algunos autores es esta que tenemos aquí, donde tenemos que TU es la resistencia al corte del manto del suelo blando, E es el módulo elástico del material del micropilote y I es el momento de inercia transversal de la sección del micropilote. El coeficiente de seguridad del pandeo se va a definir como el Q sub P dividido la carga que va a transmitir el micropilote. Esta ecuación está presente en la Dirección General de Carreteras, que es el manual que ofrece el SEDEX de España. Por ejemplo, a título de ejemplo, un cálculo de coeficiente de seguridad. Tenemos la resistencia al corte de un suelo blando, el módulo de formación del elemento del micropilote, el diámetro del módulo de inercia. Nos da una carga admisible al pandeo, y si el micropilote está calculado por una carga admisible de 50 toneladas, tendremos que nuestro coeficiente de seguridad al pandeo es de 2,83. Una pequeña consideración que debemos tener en cuenta en el diseño y el control de la ejecución de los micropilotes es lo que les voy a presentar a continuación. Supongamos que tenemos que transferir al terreno una carga de 45 toneladas. Una primera alternativa es un cilindro de fundación apoyado a una profundidad tal que nos tome esta carga de 45 toneladas de 60 centímetros de diámetro. Si nosotros calculamos la tensión de trabajo que va a estar sometida ese cilindro de fundación, tenemos las 45 toneladas dividido el área de nuestro cilindro de fundación, con lo cual nos da, si hacemos esta cuenta, que nuestro cilindro de fundación va a estar trabajando 16 kilos por centímetro cuadrado. Si nosotros colocamos un hormigón H30, sabemos que la resistencia característica de ese hormigón está en el orden de los 300 kilos por centímetro cuadrado. O sea, nosotros vamos a hacer trabajar esta sección del cilindro de fundación prácticamente a un orden de magnitud por debajo de la resistencia característica del material que lo conforma. O sea, niveles de tensiones muy bajos. De la misma manera, si nosotros calculamos un micropilote de 25 centímetros de diámetro que tome estas 45 toneladas, nosotros definimos una longitud que nos tome estas 45 toneladas, vamos a ver que la sección del micropilote, al ser mucho más chica, va a estar trabajando una tensión de compresión de 92 kilos por centímetro cuadrado. Revisen esta cuenta. Con lo cual, un micropilote en el cual las lechadas que lo conforman estaban en el entorno desde las 18 a 20 megapascales, va a estar trabajando a sección completa a una tensión que va a estar en el entorno de la mitad de lo que es la resistencia a compresión simple. O sea, va a ser un elemento que va a estar trabajando a sección completa a tensiones mucho más elevadas de lo que se obtiene con un cilindro de fundación. Ya para ir cerrando esta presentación, les comento que también se pueden ejecutar ensayos de carga en un micropilote. Considerando que los micropilotes resisten principalmente por las tensiones de corte que se generan en el fuste, es prácticamente indistinto ejecutar ensayos de carga a tracción o a compresión. Nosotros vamos a tener aquí en el ensayo de carga a compresión una pequeña carga en la punta, que habíamos dicho que estaba en el entorno del 10% de la carga de fuste. Y también habíamos dicho que nosotros la íbamos a despreciar y tomarla como un pequeño resguardo o factor de seguridad adicional.
El ensayo de carga-tracción sobre un micropilote puede tener la forma que les presento a continuación. Hay varias, esta es una, que es básicamente un reticulado triangular de caños de acero apoyado sobre unas patas rígidas también de gran superficie. Conectado a este reticulado hay un gato que va a trabajar a la tracción y ese gato hidráulico se vincula con los micropilotes a través de una barra de alta resistencia. Esa barra tiene un plato sobre el cual nosotros vamos a colocar dos comparadores. El ensayo básicamente va a ser tirar del micropilote, hacerlo trabajar y medir las deformaciones. De la misma manera se puede ejecutar un ensayo a compresión. Es un poquito más complicado porque necesita una viga sobre la cual reaccione nuestro gato hidráulico y esa viga nosotros la tenemos que sujetar con 4 micropilotes por fuera del que vamos a ensayar que van a generar la reacción que nosotros necesitamos para ensayar. Esta viga tiene la suficiente rigidez para no doblarse. Aquí tenemos el gato y aquí tenemos los comparadores. Todo lo que vimos hasta ahora está basado en las experiencias de Michel Bustamante, los ábacos, las tensiones de corte, las cargas tope. Nosotros cuando estudiamos parametrización de suelos, hicimos hincapié en que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos los resultados de autores que no son de la República Argentina. Entonces, si nosotros nos vamos a guiar por las experiencias de Bustamante, tendríamos que tener algún pequeño recaudo de decir, bueno, pero el ingeniero Bustamante desarrolló toda su teoría de micropilotes para los suelos de Francia. ¿Cómo los podemos homologar en los suelos aquí de la República Argentina? De eso se encargó el ingeniero Leoni, haciendo una prueba de homologación de los resultados en un campo de prueba de micropilotes en los suelos compactos de La Plata. ¿Qué hizo? Hizo una batería de micropilotes, presten atención que fueron todos estos, algunos sin inyección secundaria, o sea, se ejecutó la perforación, se colocó la inyección primaria y se bajó la armadura, y otros con inyección secundaria. Los diámetros de los micropilotes eran del entorno de 15 centímetros, longitudes entre 2 y 6 metros, armaduras 4 Fidel 25 y manguitos 1 cada 70 centímetros de longitud. La estratigrafía del campo de prueba de micropilotes es este perfil que tenemos aquí. Lo ejecutaron en el depósito de la empresa Ingeniero Leoni y Asociados, donde podemos ver que hasta los 4 metros de profundidad tenemos 20 golpes del ensayo normal de penetración ejecutado con el 90% de la energía. De 4 a 6 metros tenemos 35 y de 6 a 10 metros tenemos 15 golpes del ensayo normal de penetración. Hay una pequeña caída de los números de golpes. Este es el gráfico de los resultados de ensayos de micropilote con y sin inyección. La línea roja muestra los resultados de micropilotes con inyección y la línea azul sin inyección. Evidentemente esto demuestra que la inyección secundaria mejora notoriamente la capacidad de carga. Y acá hay algunos resultados. La profundidad y la carga rotura sin inyección y la profundidad y la carga rotura de micropilotes con inyección secundaria. Esto es un pequeño gráfico en el cual se representan las cargas a rotura por fuste para las distintas longitudes ensayadas, que son todos estos puntitos que tenemos aquí, con y sin inyección, con los valores teóricos calculados. Veamos. Los triangulitos azules son las líneas sin inyección. Los triangulitos rojos, los redondelitos rojos son los micropilotes con inyección. Este cuadrado negro muestra dos micropilotes en los cuales no se pudo completar la inyección, que si prestan atención en el cuadro anterior están marcados con rojo, abajo a la izquierda. Y la línea roja es la resistencia teórica que se iba a encontrar en esos micropilotes. Presten atención que esta homologación nos permite corroborar que los resultados de las experiencias de Bustamante
son perfectamente aplicables a los suelos que tenemos en la República Argentina. Este es el mejor ensayo que se puede hacer para homologar los resultados de una investigación fuera de la Argentina en los suelos que tenemos aquí. Finalmente, antes de pasar a algunos ejemplos de aplicación de micropilotes, les muestro esta pequeña foto. En esta foto se puede ver la expansión del micropilote por efecto de la inyección secundaria. Presten atención que aquí, donde no se ejecutó la inyección secundaria, o sea, aquí tenemos un manguito, aquí no, el diámetro del micropilote es de 15 centímetros y el perímetro es de 47 centímetros. En cambio, donde se inyectó la lechada secundaria y en coincidencia con el manguito de inyección, se produjo un incremento del diámetro, alcanzando casi 70 centímetros de perímetro. O sea, es un claro ejemplo de que la inyección secundaria funciona, se materializa y sumado al gráfico anterior, mejora notoriamente la capacidad de carga de los micropilotes. Comencemos a ver algunos ejemplos donde podemos utilizar micropilotes. Lo primero que vamos a ver es utilizar micropilotes como alternativa al uso de fundaciones tradicionales. En este caso lo que vamos a analizar es el uso de micropilotes contra fundaciones directas, sobre todo cuando las mismas están sometidas a esfuerzos de tracción. Por ejemplo, en el caso de una tradicional construcción de una base para una grúa, de esas que encontramos habitualmente en los edificios, el proceso constructivo es básicamente lo que les muestro a continuación. Se ejecuta una excavación a nivel de apoyo de la base de la grúa. Esta excavación demanda tiempo, puede llegar a llover, con lo cual nos atrasa mucho el cronograma de obra. Posteriormente, después se hace un pequeño hormigón de limpieza a nivel de apoyo de la base, se construye todo el sistema de encofrados y armaduras para la colocación de la grúa y después se hormigona. Aproximadamente todo este tiempo, sin contar algún, digamos, imprevisto por la lluvia, ronda en el entorno de un mes. En el cambio, si nosotros utilizáramos micropilotes, estos elementos separados una distancia prudente para poder tomar con el par que genera esta distancia los esfuerzos de tracción, podemos sencillamente construir la cantidad de micropilotes necesarios desde superficie, desmocharlos, o sea, romper la armadura, la lechada primaria. Presten atención que nosotros los ejecutamos a este nivel. Después lo tenemos que desmochar a la altura del cabezal que vamos a construir. Vamos a excavar nuestro cabezal. Aquí arriba también se muestra un poquito la excavación. Vamos a colocar la armadura que va a conformar la base de nuestra grúa y después la vamos a hormigonar. Todo el tiempo de ejecución de esta obra que se hizo en un hotel en Asunción demandó una semana. Es extremadamente rápido. Por ahí es un poquito más caro la materialización de los micropilotes, pero la ganancia de tiempo en obra es notoria. Veamos ahora la alternativa de fundar micropilotes versus cilindros de fundación. Por ejemplo, si en el perfil de la figura se proyecta construir un edificio en propiedad horizontal, cuya solicitación máxima transmitida por una columna es del entorno de las 300 toneladas, algo básicamente normal. Digamos, un edificio de planta baja y 9 pisos, planta baja y 8 pisos, transmiten las columnas más solicitadas entre 300 y 350 toneladas al nivel de fundación. Nuestra primera solución, y conociendo los elementos que vimos en G1 y en G2, sería, bueno, apoyemos un cilindro de fundación. En el caso que no nos alcance la longitud, utilicemos más de uno y, si trabajan en grupo, que tomen las 300 toneladas. Sería colocar un cilindro de fundación más o menos que nos tome 100 toneladas
digamos, en el entorno de los 9 metros de profundidad, que es más o menos lo que se aproxima. Ir más abajo implica más costo. Entonces nosotros vamos a tener una configuración de cilindros de este estilo, 3 cilindros en grupo, 90 centímetros de diámetro, 9 metros de largo aproximadamente. Cada uno de estos cilindros tiene una capacidad de carga admisible en el entorno de las 150 toneladas. Si ustedes quieren, hagan la cuenta y verifiquen que un cilindro a 9 metros de profundidad en el perfil anterior da 150 toneladas. Y si trabajan en grupo, se llegan a las 320, 300 toneladas que estábamos necesitando para tomar esa columna. Si hacemos algún cómputo del volumen de excavación de los cilindros, vemos que son 17 metros cúbicos de suelo, el volumen de cabezal son 5 metros cúbicos de hormigón y el volumen total es aproximadamente 22,5 metros cúbicos de hormigón. En cambio, si nosotros materializáramos un cabezal de 6 micropilotes de 25 centímetros de diámetro y 11 metros de largo, que tienen 60 toneladas de capacidad de carga admisible cada uno, les vuelvo a repetir, si quieren, revisen el perfil de suelos anterior, estos 6 micropilotes trabajando en grupo nos dan las 300 toneladas que nosotros estábamos buscando, de la misma manera que los cilindros, o sea, hasta acá estaríamos igual. La ventaja es que el volumen de excavación es mucho menor, 17 contra 3, y el volumen total de lechada que vamos a utilizar es de 9,5 metros cúbicos frente a los 22 metros cúbicos de hormigón. O sea, hay un ahorro importante en la lechada. Nosotros podríamos tranquilamente utilizar los micropilotes como elemento de fundación frente a la alternativa de utilizar cilindros de hormigón armado. Haciendo un pequeño resumen de las ventajas de utilizar micropilotes frente a cilindros, tenemos el ahorro de materiales, no utilizamos piedra ni arena. Si bien la lechada es de agua cemento y tenemos un consumo quizás un poco más elevado de cemento, tenemos el ahorro que no utilizamos ni piedra ni arena. El ahorro de materiales lo habíamos mencionado, 22 metros cúbicos contra casi la mitad. Ahorro en el transporte de materiales, evidentemente que esto requiere un volumen de excavación mucho mayor que esto, pero la principal ventaja es el tiempo de ejecución, ya que con rendimientos diarios del entorno de 5 a 6 micropilotes de 11 metros, que es lo habitual, nosotros vamos a tener frente a la materialización de un cilindro donde por lo menos necesitamos 5 días para ejecutar cada uno de estos cilindros de forma manual, que es una técnica bastante habitual en la práctica cotidiana. Habría que revisar a ver los tiempos de excavación con máquina, con la dificultad que implica entrar en la obra una máquina que ejecute diámetros importantes como el que estábamos presentando en nuestro ejemplo. A fin de cuentas, va a haber que hacer números y evaluar cuál es la propuesta técnico-económica que mejor se ajusta a las necesidades de nuestra obra. Veamos una serie de ejemplos donde el uso de micropilotes dio una muy buena solución a los problemas planteados. El primero que les voy a plantear es un trabajo en el cual el ingeniero Viviani se vio partícipe, que es el complejo habitacional del barrio UOM, Unión Obrera Metalúrgica, en Ensenada. Está ubicado en la calle Contarelli y Maipú. Son edificios de planta baja y 4 pisos de este estilo. Presentan 2 bloques de viviendas conectadas por el núcleo de escaleras y el tanque de reserva. Una construcción bastante tradicional, si nosotros la vemos, no tiene ninguna extravagancia extra. El problema de esta obra es que los edificios de planta baja y 4 pisos que estaban a los costados del núcleo de escalera fueron apoyados superficialmente con una zapata corrida, apoyada sobre el relleno de suelos compactados que se construyó arriba de los suelos blandos, arcillosos y compresibles que se encontraron en la estratigrafía de esa obra. Además, el núcleo de estructuras de la escalera y el tanque se construyó
con cilindros de fundación atravesando los suelos blandos compresibles, apoyándolos en el suelo compacto. Esto no era independiente, toda una estructura totalmente vinculada. Se ejecutaron ensayos de consolidación sobre los suelos blandos compresibles y se llegó a que el tiempo calculado para la consolidación del manto estaba en el entorno de los 12 años, con las estructuras construidas. ¿Qué pasó? Evidentemente, si nosotros colocamos un relleno y después le colocamos una carga, esto, por efecto de la consolidación secundaria, va a reducir la relación de vacío que tienen estos suelos y se iba a asentar. El problema no fue que se asentó todo junto, porque si esta estructura hubiera estado fundada de la misma manera que las laterales, esto hubiera bajado todo junto. Entonces bajaron las viviendas y el núcleo de escalera, al estar fundado de manera profunda, se mantuvo en su lugar, produciendo una serie de problemas en la serviciabilidad de las viviendas. Se planteó una solución al momento donde empezaron los movimientos de refundar todo con micropilotes. La licitación tuvo su demora en los organismos provinciales y después de 18 años se aprueba la licitación para submuración del edificio. Habíamos visto que nosotros teníamos el tiempo de consolidación del manto de 12 años y la licitación salió 18 años después. Esto no se iba a mover más. Pero como el expediente estaba en marcha y los vecinos requerían de una solución, se ejecutó la submuración de las fundaciones existentes. Estas eran las vigas de fundación y las zapatas corridas que se habían utilizado para materializar las fundaciones. Este es el núcleo de escalera. Lo que se hizo fue recalzar estas zapatas corridas con todos los puntitos que se ven acá, que son micropilotes. Si prestan atención van a ver que algunos están por afuera y otros están por dentro de las viviendas. Esta era la solución, este era el relleno de suelos blandos compresibles, el relleno de suelo que se ejecutó, la zapata corrida, y la idea era cruzar micropilotes del lado de afuera y del lado de adentro, vincularlos para aumentar la capacidad de carga de esas fundaciones. El relleno no se iba a mover más, ya había consolidado todo lo que tenía que consolidar. Estos micropilotes tenían 15 metros de longitud. Aquí podemos ver un micropilote inclinado, esta foto es como si la sacáramos de acá, donde se puede ver que atraviesa la zapata corrida que tenemos aquí. Para ejecutar los micropilotes del lado de afuera no había ningún tipo de problema, se colocaba la máquina, se ejecutaban los micropilotes atravesando la fundación y se los submuraba. El problema no eran los de afuera, el problema eran los micropilotes de adentro. ¿Por qué? Porque los vecinos estaban viviendo. Hubo que relocalizar toda la gente que estaba viviendo en estos complejos de vivienda, hacer entrar las máquinas, o sea, porque fíjense que a pesar de que es una máquina chica, hay que hacerla entrar y que trabaje adentro. En este trabajo se utilizó una máquina más chica, que es la que les muestro a continuación, que es esta que tenemos aquí, una máquina que puede trabajar en interiores de hasta 2,5 metros, 3 metros de altura, pero además el problema que había era que para colocar los 15 metros de armadura había que hacerlo por partes, entonces se utilizaron manguitos de unión en las barras longitudinales, o sea, se descendían 3 metros de barra, se los sostenían, se colocaban otras barras al lado, se las soldaba y así sucesivamente. Presten atención que la destrucción de la vivienda para hacer entrar estas máquinas fue total. Miren aquí el marco de una puerta totalmente demolido para poder hacer entrar esto y ejecutar los trabajos. Una obra bastante complicada y desde el punto de vista técnico bastante interesante de estudiar. Otra obra que les voy a mostrar es la que corresponde a la submuración de las torres de la Catedral de la Ciudad de La Plata. La Catedral de La Plata inició sus obras en el año 1890. Los trabajos fueron suspendidos en el año 1930 ya que se detectaron grandes fisuras en la mampostería que conformaba la catedral. La segunda etapa
comenzó en el año 1996 y terminó en el año 1999. Pasamos de tener esta catedral con una altura promedio de 40 metros a tener las torres terminadas con una altura de casi 110 metros. El incremento de carga en cada una de las torres laterales era del orden de los 2.000 toneladas. Se realizó un estudio de suelos en el cual arrojó los resultados que se muestran aquí a continuación. Número de golpes del ensayo normal de penetración en función de la profundidad en el entorno de 10 golpes hasta los 9 metros. A partir de los 9 metros se detecta un manto con una potencia bastante elevada hasta más o menos los 14-15 metros. Y este era el nivel de la excavación tanto de la torre 1 como de la torre 2. En esa época no se disponía de esta tecnología, sino se hubiera excavado hasta los 9 metros de profundidad y apoyado en este estrato sin tener ningún tipo de problemas para la finalización de la catedral. Entonces, para aumentar la capacidad de las torres existentes, se decidió submurar las torres con micropilotes de 15 centímetros de diámetro, longitud de 12 metros y una carga de rotura de 61 toneladas, con lo cual nos daba una carga admisible de 20 toneladas. Aproximadamente se hicieron 100 micropilotes por torre. Si prestan atención, algunos son verticales y otros inclinados con distintas inclinaciones hacia afuera. Esta es una foto en planta de una de las torres con todos los micropilotes que se ejecutaron. Y esta es una foto que pude recopilar de cuando se estaban ejecutando los trabajos. Tiene muy baja calidad porque es una foto muy vieja. Presten atención a la mampostería de ladrillo, que era la fundación original de la catedral, y todos los micropilotes que se utilizaron para la submuración de la torre. Otro trabajo de submuración es uno que realizó el estudio de Leoni para un edificio en la calle Alsina 945 en Capital Federal, un edificio de planta baja y 2 pisos a los cuales se le quería adicionar 2 pisos más, por lo cual había que aumentar la capacidad de carga admisible de las fundaciones existentes. Ese edificio estaba fundado con bases, entonces lo que se decidió es hacer un refuerzo de las fundaciones existentes con micropilotes. Hasta ahí todo muy sencillo, o sea, había que recalzar las fundaciones. El problema era que ese edificio tenía un subsuelo, había que descender las máquinas y todo el equipamiento necesario para ejecutar los micropilotes hasta aquí. Eso se realizó a través de un montacarga. Y estas son las columnas a reforzar. Se excavó todo el perímetro de la base, se rompió el contrapiso, se excavó, se descubrió la base, se ejecutaron los 4 micropilotes necesarios para submurar la base y luego se hormigonó todo en conjunto. Posteriormente después se realizó un refuerzo adicional en la columna según el cálculo que se había hecho. Trabajo bastante difícil de ejecutar. Aquí les muestro una foto de la máquina utilizada, una máquina de dimensiones reducidas. El trabajo se había realizado encamisado. Todos los fluidos de perforación tenían que ser bombeados a un contenedor que estaba ubicado en el exterior. Y de la misma manera que se realizó en el barrio Wong cuando se trabajó con los micropilotes desde el lado de adentro de la vivienda, las armaduras fueron descendidas en tramos de 2,5 metros. O sea que había que ir soldando cada una de las armaduras con la consecuente demora en la realización de cada uno de los micropilotes. Estos trabajos de submuración, sobre todo cuando son estructuras existentes, son muy difíciles de hacer, con lo cual lleva un costo bastante elevado en referencia a lo que es una obra nueva. Otro ejemplo donde los micropilotes pueden ser utilizados como solución para algún problema es el que les voy a mostrar a continuación. Aquí vamos a hablar del acceso a las cocheras en el Hotel Gran Brizo en La Plata, en la avenida 51, esquina 9. Este es un trabajo que se desarrolló durante mis primeros años en el estudio del ingeniero Leoni y que el mismo ingeniero Leoni llevó a cabo. Avancemos.
El proyecto original del Hotel Gran Riso contemplaba un hotel de 5 estrellas de 10 plantas y 4 subsuelos en el centro de la ciudad de La Plata. La estructura planificada en ese momento contemplaba descargar toda la carga del edificio a lo largo de 2 columnas centrales que iban a transmitir en el entorno de 5.000 toneladas cada una. Eso se iba a apoyar a una platea a 16 metros de profundidad, donde teníamos una tensión admisible de 50 toneladas metro cuadrado. El problema es que el edificio de la esquina es patrimonio arquitectónico de la ciudad, por lo tanto no se puede demoler, no se puede tocar y hay que preservarlo. Posteriormente, la desarrolladora del hotel compró el edificio que estaba en la esquina y cambió el proyecto. Producto del cambio de diseño, donde se avanzó un poco más sobre la medianera encima del edificio del patrimonio histórico, los cilindros pasaron a transmitir una carga de 8.000 toneladas y hubo que separarlos más para poder tomar excentricidad. Las fundaciones de todo el edificio se resolvieron de manera muy sencilla con cilindros apoyados a menos 40 metros de profundidad en la formación Puelche, pero al tener que separar estos cilindros se generó un problema en el ingreso a las cocheras. La misma se proyectó por debajo del edificio con patrimonio histórico. Este es un esquema de lo que les contaba. Aquí está el nuevo ingreso y este nuevo ingreso a las cocheras, producto de tener la columna central que descarga todas las cargas del edificio, iba a tener que estar implantada por debajo de la casa que conformaba el patrimonio histórico en la esquina. Una primera solución fue construir una losa con micropilotes o pilotes, si vamos a ver más adelante que son pilotes, de 30 centímetros de diámetro y 9 metros de largo, que contemplaran todo el ancho de la cochera. Esta es una vista en corte de lo que estaba proyectado. Este es el acceso estaba proyectado por aquí, por debajo del edificio que era patrimonio histórico. Y lo que se hizo en primera medida fue la losa que iba a ser a lo largo de todo el acceso con micropilotes de 9 metros de longitud. El problema es que este punto es un punto conflictivo, porque si nosotros sacamos el suelo de donde apoya, íbamos a tener un punto de plastificación, o sea que había que colocar un punto de apoyo. ¿Cómo hacerlo? Porque nosotros no podemos construir desde dentro del edificio de patrimonio histórico. La solución que propuso el ingeniero Leoni fue ejecutar una galería de 1,5 metros de ancho y 4 metros de altura, que es la que tenemos aquí en esta foto. Esta galería lo que permitió fue construir una serie de micropilotes a lo largo de todo el acceso a la cochera, donde después se construiría un tabique que vincule la cortina horizontal de pilotes para contener el suelo que iba a estar por encima de la misma y los micropilotes para fundar. Entonces se hizo una pantalla de pilotines, de micropilotes de 12 metros de largo y 20 centímetros de diámetro a lo largo de toda la galería. Y posteriormente se hizo un tabique de hormigón que vincule el punto de apoyo que nosotros íbamos a tener. O sea, se materializó toda una estructura que contuviera cualquier tipo de movimiento que se podía dar en el edificio que era el patrimonio histórico. Entonces, esto era lo que se iba a hacer. Se iba a hacer dos niveles de acceso a la cochera, uno para el primer subsuelo, pegan la vuelta a los autos y vuelven a bajar al tercero. Y esto fue lo que se hizo. Una pequeña galería aquí, se materializó el micropilote y luego se materializó el tabique. Esta es una foto que muestra cómo se construyeron los pilotes horizontales. Se colocaba la máquina de manera paralela a la pared, se ejecutaba la excavación con una pequeña pendiente y luego se descendía la armadura. El proceso de descenso de la armadura se realizaba sobre una media caña de plástico para que esta armadura no se contaminara con el suelo. Y si prestan atención, todo el sistema de armadura tenía un caño de inyección para realizar inyección secundaria. La inyección secundaria tenía como fin, además de mejorar las condiciones del suelo alrededor del pilote, garantizar que no hubiera desprendimientos mientras se ejecutaban los
trabajos en etapas posteriores. Esta es una foto cuando se excavó la galería, el techo de la galería, podemos ver los pilotes horizontales apoyados sobre la media caña de PVC y además podemos ver el mejoramiento del suelo producto de las inyecciones, generando una estructura que no iba a sufrir ni sufrió desmoronamientos durante los trabajos realizados. Bueno, aquí podemos ver cómo se construyeron los micropilotes. La galería tenía 1,5 metros de ancho, con lo cual la máquina tenía que ser una máquina de pequeñas dimensiones, como la que vimos. Los micropilotes, al tener 12 metros de longitud, también hubo que ir empalmándolos. Otro trabajo muy parecido al que vimos en el edificio de la calle Alsina, un trabajo bastante laborioso. Los micropilotes estaban muy juntos como para poder garantizar la transmisión de la carga desde los pilotes horizontales o subhorizontales. Esta es una foto que se sacó cuando se construía la losa sobre el techo de la primera galería. Aquí teníamos los pilotes horizontales, aquí tenemos el tabique que comunicaba los pilotes horizontales con los micropilotes. La última obra o aplicación de micropilotes que les voy a mostrar es la reparación de la pila del puente que está en la ruta 29 y el río Salado, cerca de la localidad de General Belgrano. Una de las pilas del puente de la ruta 29 sufrió el impacto de una draga, con la consecuente pérdida de serviciabilidad del mismo. Para reparar la pila que había sufrido el impacto, se propuso la ejecución de un recalce de la fundación existente con 4 micropilotes de 30 toneladas de carga admisible, construidos en 3 días de trabajo. La importancia de esto era que se hizo muy rápidamente. Esta pila es la que se vio afectada por la draga. Si bien no tenía destrucción visible, se notaba una pérdida de serviciabilidad en la misma. Posteriormente a los trabajos de micropilotaje se hizo una reparación del fuste con un encamisado de hormigón para brindarle más seguridad. Los trabajos se materializaron primero con la colocación de una guía metálica para colocar los caños camisa. Imagínense que nosotros no podemos perforar directamente en el río, tenemos agua circular. Se colocaron los caños camisa en coincidente con la posición en la cual se iban a ejecutar los micropilotes. Estos caños camisa eran de 27 centímetros de diámetro interior y 6 milímetros de espesor. Se los hincó aproximadamente a 2 metros y medio en el lecho, y a través de ellos se ejecutaron los micropilotes. Una máquina perforadora de pequeñas dimensiones. Esta rojita aparece en todas las obras complicadas, no es como la Casa Grande C4 que usamos para los micropilotes del barrio WOM. O sea, es una máquina chiquita que se puede colocar sobre un pontón flotante, como en este caso. Se ejecutaron los micropilotes y luego quedaron a la espera para la inyección secundaria. Posterior a la inyección secundaria, lo que se hizo fue armar el cabezal que contenía los 4 micropilotes y la armadura de la pila, para luego poder hormigonarlos en conjunto. Este es exactamente el cabezal que se hormigonó. Toda una obra de ingeniería, bastante interesante desde el punto de vista de una solución. Aquí está el refuerzo que se había hecho en las columnas de hormigón. Presten atención, estas son las pilas originales, estas son las pilas reforzadas. Esta era la que había sufrido el impacto de la draga. Alguna otra foto de la obra. Se pueden ver cómo se estaban recalzando las pilas centrales, y aquí sobre la que se realizó la refundación con micropilotes. Bueno, para terminar la clase les voy a presentar el trabajo práctico de micropilotes. De la misma manera que el de parametrización, recuerden que la resolución es opcional, pero les puede servir para estar preparados para el parcial.
Son 3 ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice que se va a construir un micropilote de 20 centímetros de diámetro y 7 metros de longitud. Y se va a construir en el perfil de suelos que se adjunta donde los valores del SPT se ejecutaron con una energía del 90% de la teórica. Vamos a despreciar las tensiones de fuste entre el terreno natural y los 2 metros por las cuestiones que habíamos visto en la teoría. Se van a colocar válvulas de goma en la punta y cada metro hasta los menos 2 metros incluidos. Considerar para el cálculo los siguientes parámetros: el coeficiente alfa de expansión de diámetro 1,15, la resistencia característica de la lechada 200 kg por centímetro cuadrado, de la misma manera que la resistencia característica del acero 4200. Vamos a inyectar por cada válvula 30 litros de lechada, la relación agua-cemento de la lechada va a ser 0,5 y la carga admisible la vamos a calcular con un factor de seguridad de 3. Les pregunto, cantidad de bolsas de cemento a utilizar por metro lineal de micropilote, cantidad de agua a utilizar para un micropilote, armadura longitudinal expresada en varillas de Fidel 20, carga admisible del micropilote. Acá lo que tienen es el perfil de suelos, la clasificación, recuerden para qué utilizamos esto, y los SPT en función del N90. Les doy las respuestas. Acá hay un pequeño error, revisen que les doy barras del 16 y acá dice 20, ténganlo presente después, háganlo con cualquiera de las dos, pero bueno, aquí tienen los resultados como para estar orientados. El ejercicio número 2 es similar, lo único que vamos a tomar la carga de una columna que recibe 150 toneladas con un cabezal de 4 micropilotes de 25 centímetros de diámetro. Perfil de suelo, profundidad, clasificación, SPT con el 90% de la energía teórica. Condiciones similares, vamos a despreciar los fustes hasta 2 metros, vamos a colocar válvula de goma en la punta y cada metro hasta los menos 2 metros incluidos. Coeficientes de expansión de diámetro, resistencia característica de la lechada, resistencia del acero, litros de lechada por válvula de goma, relación agua-cemento 0,55, coeficiente de seguridad de F3 y debemos considerar el efecto grupo en la capacidad total del conjunto. Les pido cantidad de bolsas de cemento y agua por metro lineal de micropilotes, armadura longitudinal necesaria expresada en varillas del mismo diámetro y finalmente longitud del micropilote, carga admisible individual de cada micropilote y carga admisible del grupo. Asumir la disposición del grupo para 4 micropilotes vista. Aquí están las respuestas, son orientativas, puede haber un más menos, cualquier cosa lo conversamos en las consultas. Finalmente tenemos algo mucho más parecido a lo que se pueden encontrar en la realidad, donde van a tener que tomar la carga de una columna de 200 toneladas, similar a lo anterior. Vamos a hacer un cabezal de 4 micropilotes de 25 centímetros de diámetro, pero lo que tienen, en vez de la tablita que tienen aquí, es un estudio de suelos, un perfil de suelos que se ejecutó con el 90% de la energía teórica. Tienen profundidades, clasificación y resultado del ensayo normal de penetración. Acá tienen 10, 20, 30, 40, 50 golpes, pueden sacar los valores de aquí. Este párrafo es similar al de los incisos anteriores. Coeficiente de expansión 1,20, resistencia característica de la lechada 200 kg por centímetro cuadrado, resistencia de la armadura 4200 kg por centímetro cuadrado. 30 litros de lechada por válvula de goma que vamos a inyectar, relación agua-cemento 0,5, factor de seguridad 3, considerar el efecto de grupo. Les pido cantidad de bolsas de cemento y agua por metro lineal de micropilotes, armadura longitudinal en función de un mismo diámetro, longitud del micropilote, carga admisible individual y carga admisible de grupo. Tienen las respuestas, traten de resolverlo, cualquier consulta la vemos en la teoría. Bueno, esto es todo, muchas gracias por su atención.